Bueno, otra vez estamos aquí. Vamos a ver si podemos grabarlo ahora. He cambiado de lugar, así que bueno, vamos a ver. Que lo que estaba hablando, que nosotros como cristianos, si nosotros tenemos una identidad en Cristo, cuando nosotros venimos a Él, dice que nuestro ser es todo transformado. Entonces, si nuestro transformado es transformado a la cultura profética del cielo. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros vamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos con las personas de una manera totalmente diferente, porque dice la palabra que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo, que nosotros somos, ahí sí, profeta, ahora sí se ve, ahora sí se ve mejor. Entonces nosotros podemos decir de que nuestra cultura tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, muchas veces la gente no puede ver cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. ¿Saben por qué? Porque la persona cristiana ha adaptado las costumbres de este mundo, porque no ha entendido que el reino de los cielos no significa solamente no se basa solamente en la forma de pensar o en la forma de hablar, sino en la forma del carácter, en la forma de comportarse, en la forma de relacionarse con las personas. Entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros somos cristianos, tenemos que marcar la diferencia. Entonces, estábamos hablando de una cultura profética. Si nosotros vemos la cultura de este mundo, ¿cómo es la cultura de este mundo? El pensamiento humanístico es la cultura que tiene este mundo, es el pensamiento humanista, es el pensamiento cienciológico de la cienciología, es el pensamiento de un montón de cosas. ¿Y nosotros qué pensamiento tenemos? Nosotros tenemos el pensamiento del reino. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen en el cielo, porque el cielo es el proyecto de lo que se hace acá en la tierra. Primeramente se gesta en el reino espiritual todo lo que nosotros hacemos antes de que se haga en la parte física. Entonces, todo lo físico tiene una parte espiritual primera. Entonces, si nosotros somos proféticos, no depende solamente de un don. No significa de que tú tengas un don y ya seas profético, no. Tiene que cambiar tu pensamiento, tu forma de mirar, tu forma de actuar, tu forma... Tiene que expresar el carisma, tiene que expresar el amor, tiene que expresar la misericordia, tiene que expresar la sabiduría. ¿Por qué? Porque es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Por eso yo siempre he marcado muchas veces, partes a veces que yo he puesto en mi WhatsApp o en los grupos que tengo o en el mismo Facebook, que yo dije, Jesús no es una religión, es una forma de vivir. ¿Por qué? Porque la cultura del cielo es la que yo tengo que vivir. Yo no puedo vivir la cultura de este mundo porque yo soy de este mundo, pero, o sea, pertenezco, camino, nazco, vivo, pero no soy de él, no soy de este mundo. Nuestro reino está en los cielos. Nuestra patria celestial está en los cielos. Por lo tanto, tenemos que hablar las cosas del cielo. Tenemos que decir las cosas del cielo. Por eso vivimos por fe. Por eso hablamos por fe. Por eso hablamos. Los diseños del cielo son bajados a la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en esa cultura, mi amado. No podemos decir cristiano y seguir comportándonos como del mundo, porque si no, no hemos conocido a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Yo ya lo repetí anteriormente, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. O sea que si yo estoy nueva, tengo que tener una mente renovada, una mente de reino. ¿Me entiende? No tengo que pensar como piensan los demás. Por eso somos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos esta cultura metida en el ADN nuestro, es imposible que no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a aprender lo que está bien y lo que está mal. El lenguaje del mundo no es el lenguaje que yo tengo. Por eso mismo yo me siento rara a veces, me siento inclusive rara dentro de mi casa, dentro de mi familia, inclusive de mis hermanos y de los vecinos, puedo decir. Porque yo soy diferente. Marcamos diferencia, porque nuestra cultura es distinta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo es la cultura? Enseñar.
¿Cómo es la cultura? Redarguir. ¿Cómo es la cultura? Instruir. ¿Cómo es la cultura? Dar la palabra de parte de Dios, hablar lo que Dios quiere, decir lo que Dios dice. Esa es la cultura, escuchar lo que Dios dice, lo que nuestro Padre nos está diciendo. Esa es la cultura. Bendiciones, amada apóstol, bendiciones. Entonces, veníamos hablando sobre la cultura profética, que cuando nosotros venimos a enseñar la cultura profética, estamos enseñando para que también otros aprendan y para que también se puedan dar cuenta y ellos mismos también puedan enseñar. ¿Para qué? Porque a base de estas enseñanzas es como decir, se levanta la generación profética siguiente. ¿Me entienden? Se levanta se levanta la generación profética siguiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos cultura, ya sabemos quiénes somos, ya tenemos identidad, ya sabemos quién es nuestro Padre, ya sabemos a qué fuimos mandados. Ya sabemos caminar, ya sabemos pensar, ya sabemos... Si yo me encuentro con un hermano de otra iglesia, de otra denominación, y yo le digo, hola hermano, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y mi hermano me dice, oh, que Dios te bendiga. ¿Hablamos el mismo idioma? Claro, claro que sí, hablamos el mismo idioma. Y si viene tu hermano y te dice, hermano, ¿sabes qué? Te voy a invitar, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un té. Y tú dices, vamos, vale, vamos. ¿Están hablando el mismo idioma? Claro, porque se entienden. Ahora, si yo me junto con una persona del mundo, a mí me ha pasado muchas veces que con una persona que no es de la misma cultura profética, de la misma cultura del reino, porque estamos hablando del reino de los cielos, y me junto con esa persona, ¿voy a hablar el mismo idioma? No, porque su hablar no es mi hablar, su forma de pensar no es la mía. ¿Me entienden? A lo mejor ellos están acostumbrados a hablar malas palabras. Yo no estoy acostumbrada a hablar malas palabras. Yo hablo lo que dice la palabra. Me gusta hablar de la palabra porque yo me baso en todo lo que es la palabra porque esa es la cultura del reino. Yo no digo que no me pueda juntar con una persona que no conoce a Cristo porque yo puedo hablarle de la cultura del cielo y también puede ser una emergente. También puede ser una persona que se levante no solamente en una cultura profética, sino en un gobierno profético también. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos abarca mucho. No es solamente un poquito. Cuando dice la palabra que Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba hablando también de cultura. Él estaba hablando de que iba a haber un cambio. El reino de los cielos es un cambio. No es solamente de actitud, sino de pensamiento, la forma de vivir. ¿Me entiende? Si yo hablo con una persona que no sabe nada, a mí me ha pasado muchas veces que alguien me ha dicho, una persona que no es cristiana y que me diga, ay Leti, ¿cómo estás? Y qué sé yo, y sabes, después te voy a alcanzar alguna cosa para tu casa. Amén. ¿Se me escapa? No se me escapa, es que ya lo tengo incluido. El amén, en mi vida ya lo tengo incluido. Entonces cuando a mí me dicen por ahí, ay Leti, después voy a ir por tu casa, o ¿qué te parece esto? Y que uno le diga amén. Justamente el otro día iba a un trabajo, a mirar un trabajo. Y en eso que iba mirando un trabajo, me subí en un coche que un muchacho me llevó hasta ahí, hasta el trabajo, que iba de pasada, era de acá del lugar donde yo vivo. Iba hablando con unos pastores de Cuba que estaban comunicados conmigo. Y bueno, estábamos hablando el mismo idioma. Y yo me siento al lado del muchacho y me dice el muchacho, dice, bueno, no, vamos a ir ahí, te voy a dejar ahí, qué sé yo. Y le digo, amén. Pero ¿y cómo? Y me quedó mirando. Y después digo, bueno, discúlpame, pero es mi idioma, le digo. Porque es verdad, es mi idioma. Estaba hablando con unos hermanos y que de repente este muchacho me pregunta algo y yo le digo amén, es porque ya está en mí. Amén.
Entonces, nosotros tenemos que enseñar la cultura profética. ¿Para qué? Para enseñar, para así se va a levantar, porque de esa manera, enseñando es cuando se levanta, realmente es cuando se levanta ¿cómo se llama? No solamente lo que hablábamos de la cultura, sino que estábamos hablando también de un grupo de personas proféticas. Amén. Entonces, esto también, la cultura profética también nos trata el carácter, también nos levanta, hablando un poco de todo, lo que quería decir era generación profética. Amén. Si nosotros estamos hablando de una cultura y estamos enseñando a otro lo que es una cultura, estamos tratando de levantar, de que se levante una generación profética. Y esa generación profética es la otra generación que nos sigue y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Porque esto es como si fuese un eslabón con otro eslabón y se hace una cadena. ¿Me entiendes? Yo enseño, ustedes enseñan, ellos enseñan y entonces van levantando una generación profética con los diseños del cielo, pero asimismo con un pensamiento, con un carácter y con una forma de vivir del reino de los cielos. Porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes, tenemos que entender que en la tierra que pisamos también somos reyes y sacerdotes, porque no es lo que el mundo diga, sino lo que Dios estipuló, lo que Dios dijo que eras tú. Amén. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque, como yo dije anteriormente, lo profético no es solamente el don, porque el don lo puede tener cualquiera. El don lo puede tener cualquiera y no vive la cultura profética. Ahora, el don es irrevocable, pero la cultura profética se vive. Si ustedes se ponen a pensar algo, en el tiempo de la burguesía, en el tiempo de la nobleza, los reyes, los sacerdotes, las personas y todo lo demás, ¿acaso no tenían el mismo estatus? Claro, ¿no es cierto? En el tiempo de un reinado todos tenían el mismo estatus, excepto la gente que estaba fuera del palacio, que ellos le llamaban plebeyo. O en el caso del rey David, que le llamaba el pueblo, que era su pueblo, y él caminaba dentro de su pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía identidad y tenía una cultura profética. Esa es la cultura que tenemos que tener nosotros. Esa es la cultura que tenemos que tener nosotros. Pero ¿qué es lo más importante? Tener humildad. Porque tú puedes tener el don y no caminas en la cultura profética, porque para caminar en una cultura profética también tienes que tener un corazón agradable a Dios como lo tuvo David. Porque es eso lo que Dios te pide, un corazón humilde. Porque la persona que no tiene humildad no se puede dejar transformar, no se puede dejar amoldear. ¿Me entienden? No lo puede dejar transformar. Es imposible que una persona que tenga un corazón duro, que no sea un corazón humilde, sino que tenga un corazón orgulloso, se deje trabajar por Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque todo esto es el trabajo continuo. Escuchen bien, es el trabajo continuo que hace el Espíritu Santo con pureza en el cuerpo de Cristo. El Señor, a través de su cultura profética, trae redención. Escuchen, restauración, no solo al ministerio profético, sino al ministerio quíntuple. ¿Me entienden? Por eso es importante saber qué es una cultura profética y qué es una generación profética. Una generación profética no es solamente aquella que va y dice, ¡ay Dios, ay Dios! No, no, es una entrega, es una vida, es un estilo de vida. Amén. Eso es lo que habíamos estado hablando en los tres anteriores videos que habíamos visto. Ahora vamos a la clase que vamos a dar hoy. Que esa clase se llama el llamado del profeta. Esta es la parte que a mí me gusta. Gloria a Dios por esto.
Bueno, nosotros sabemos que no es solamente un llamado, el Señor nos elige, ¿vale? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dice la palabra. Amén. Vamos a leer 1 Samuel 3:10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Recordemos que Ana y Elcana, vamos a empezar un poquito por la historia, que Ana y Elcana no tenían hijos. Elcana tenía hijos con Penina, que era su segunda, no sé si era su primera o su segunda mujer, creo que era su segunda mujer, me parece, pero con ella tuvo hijos. Y Ana siempre escuchaba a Penina, todo el tiempo Penina, taladrándole la cabeza: ay, que tú no tienes hijos, mira todo lo que yo tengo, tú no tienes ninguno. Y la pobre mujer, me imagino. Vamos a enfocarnos en la historia. Imagínate que Ana tuviera que estar escuchando todos los días a que esta mujer le estuviera repercutiendo en la cabeza: mira, no puedes tener hijo, no puedes tener hijo. Imagínate. Antes era algo demasiado bueno tener hijos, porque sí o sí tenían que tener un hijo. Si no tenían hijos, pues los hombres la dejaban y la dejaban y se quedaban con otras y buscaban otras, porque en ese tiempo la mujer que no podía tener hijos se le llamaba estéril, se le llamaba que tenía el vientre seco. Entonces, bueno, me imagino, Ana. Y entonces un día estaban armando el tema del, ¿cómo se llama?, del tabernáculo. Y Ana y Elcana llegaban el tiempo de las fiestas, donde tenían que llevar los animales y todo eso, y ellos acamparon cerca. Y Ana, ¿qué es lo que hacía Ana? En las ganas de tener a su bebé, en las ganas de quedarse embarazada de su bebé, en las ganas de que Dios le respondiera lo que ella pedía, porque ella me imagino que debe haberle pedido a Dios todo el tiempo, pues ella fue y se arrodilló delante de la puerta de entrada de ese lugar, de la tienda. Entonces ella empezó a gemir. Imagínense que hasta Elí, que era el profeta, pensó que ella estaba borracha, porque ella lloraba y lloraba y lloraba por su hijo, pidiéndole a Dios por un hijo. Muchas lágrimas derramó esa mujer, mucha amargura debe haber pasado esa mujer. ¿Me entiende? Mucho, mucho, mucho. La cuestión es que en un momento dado el Señor le contestó. Y ella hizo una promesa. Le dijo a Dios si él le daba un hijo, ella se lo iba a dar a él. Se lo iba a entregar a él. Y así lo hizo. Samuel estuvo mucho tiempo viviendo con Elí y aprendía de Elí. Y Elí para él fue como su paternidad, digamos, espiritual, porque él le enseñó todo lo del tabernáculo. Le enseñó a servir, le enseñó a aprender el incienso, le enseñó todo, hasta la palabra, todo le enseñó. Hasta que un día sus padres no estaban con él porque lo habían dejado con Elí. Lo veían cada vez en cuando. Entonces Samuel estaba durmiendo, descansando, cuando escuchó la voz de Dios por primera vez. Él no conocía la voz de Dios, pero él descansaba. Y él tenía un corazón muy lindo. Y de repente empezó a escuchar: Samuel. Ay, a mí me encanta esa historia, ¿no? Samuel. Samuel corrió hasta donde estaba Elí y le preguntó a Elí si era él el que le había llamado. Elí le dijo: no, yo no fui el que te llamó. Volvió a acostarse. Y el Señor lo volvió a llamar. Volvió donde estaba Elí y le volvió a preguntar. Elí le dijo: no, yo no he sido. No sé cuántas veces habrá ido, pero bueno. La cuestión es que cuando la última vez que fue, Elí se dio cuenta de que había sido Dios el que lo había llamado. Entonces le dijo a Samuel: dile, heme aquí que tu siervo oye. Y eso fue lo que le dijo Samuel. Y a partir de ahí, Dios empezó a tratar con Samuel. Dios empezó a instruir a Samuel. Ahí lo empezó a llamar a Samuel. Pero Samuel no solamente fue un elegido.
Samuel no fue solamente una persona que fue la madre y lo dio por promesa. Cada uno de nosotros, antes de ser carne, éramos espíritu. Antes que tuviéramos aliento de vida, éramos espíritu. Entonces, esto que yo soy, esto que tú eres, ese que seas pastor, que seas profeta, que seas apóstol, ya estaba diseñado. Es un diseño perfecto de Dios. ¿Me entiendes? Una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Pero en el caso de Samuel fue escogido antes del vientre y llamado. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a seguir con esta historia que me encanta. El llamado divino de Samuel es una de las historias más notables de la Biblia. Y este joven del futuro profeta fue llamado por Dios a una temprana edad. Lo que demuestra que nuestro Padre Celestial puede usar a cualquiera, en cualquier momento, que esté dispuesto y sea obediente. O sea, Dios te puede llamar, Dios puede hablarte, aún sin ser profeta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Él elige a cualquiera, Él llama a cualquiera, Él habla con el que tenga el corazón dispuesto. La vida de Samuel es un ejemplo fantástico para todos aquellos que desean ser usados por Dios en el ámbito de lo profético, ya que nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que más importante? Escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Muchos se preguntarán, ¿cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? ¿Sabe una cosa, mi amada, mi amado? Cuando Dios te hace el llamado, primeramente te lo hace a ti. ¿Y cómo te lo habla? Te llama por tu nombre. Por tu nombre, porque a Samuel lo llamó por su nombre. Entonces, al apóstol Mirta le va a decir el Señor, Mirta. Al profeta Amílcar le va a decir, Amílcar. Y a cada uno de ustedes el Señor lo va a llamar por su nombre. ¿Me entienden? No les va a llamar por otro nombre. Les va a llamar por su nombre. Ahora, cuando ya les dicen, Amilquita, Mirtita, ese no es Dios. Porque Dios no hace disminución. Él habla y te llama por tu nombre, como es. Ya sea en sueño, ya sea en voz audible, ya sea a través de visión, ya sea a través de otra persona. Él lo hace, Él te llama, aún en el silencio, aún en el susurro de la noche, aún en lo que menos, quizás estés hablando con alguien y estás escuchando que otra persona te llamó y empezás a mirar por a todos lados y no hay nadie. Pues ese es el Señor. En 1 Samuel 3, versículo 1 al 10, encontramos el relato clásico del llamado de Samuel a servir al Señor. Es importante notar que incluso antes de que Samuel recibiera el llamado divino, ya vivía una vida dedicada a Dios. ¿Me entiendes? Ya vivía una vida dedicada a Dios. El Señor, antes de haberme llamado como profeta, más allá de que es mi esencia, desde que el día que nací, más allá de eso, Él me llamó, pero ya también me había escogido. Pero Él también me llamó, Él también te llamó a ti, porque yo ya estaba sirviendo. Entonces tú también estabas sirviendo cuando te llamó al servicio, cuando te llamó a lo profético. Ya estabas sirviendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí, ¿se acuerdan que yo más o menos les resumí cómo fue el llamado de él? Cuando Elí le dijo, yo no te he llamado. Esto lo vamos a encontrar en primera de Samuel, si lo pueden anotar por ahí estaría bueno. Primera de Samuel 3, versículo 1 al 10.
yo digo una cosa así, nosotros que somos madres, cuando tenemos nuestros hijos y venimos y se lo entregamos a Dios y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Te entrego a mi hijo. En este caso mi hijo se llama Matías. Y yo le digo, Señor, yo te entrego a mi hijo Matías. Señor, yo te entrego a mi hija Florencia. Señor, yo te entrego a mi hijo Santiago. ¿Tú qué piensas? ¿Lo estamos diciendo solamente de boca o de corazón también? Cuando lo decimos de boca y de corazón ya se lo estamos entregando a Dios porque sabemos que nuestros hijos son prestados. ¿Me entienden? Cuando nosotros le dedicamos nuestros hijos a Dios, Dios no se olvida de nuestros hijos. No se olvida de la promesa que te hizo sobre tu generación. ¿Qué es lo que hizo Ana? Ana entregó su hijo a Dios y Dios no se olvidó de Samuel. Lo llamó. ¿Qué quiere decir esto? Que tus hijos en este tiempo pueden estar desalineados delante de la presencia de Dios. Pueden estar a lo mejor en el mundo. Pero no te recuerdo, si te recuerdo, Dios te escogió a ti de lo más vil de este mundo. Y a ti te llamó del mundo, a que salieras del mundo. Así lo va a hacer con tus hijos. ¿Por qué? Porque Él no se olvida de tu generación. Miren lo que hizo con Samuel. Dice, desde el momento en que Ana lo dedicó al Señor, esto lo vamos a encontrar en Primera de Samuel 1, versículo 24 al 28. Dice que sirvió fielmente en el templo bajo el sacerdote Elí. Después que lo hubo detestado, dice que lo llevó consigo con 3 becerros, un afa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será Jehová. Y adoró allí a Jehová. En Primera de Samuel 1, versículo 24 al 28. Durante este tiempo se pueden extraer 3 lecciones esenciales de la experiencia de Samuel. Primero, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Samuel? Cultivó la relación con Dios. Cultivó el buscarle. O sea, no solamente decirle Dios, sino como amigo. ¿Me entiendes? Porque la relación con Dios va mucho más allá de decirle, ¿sabes qué? Dios, te pido por esto, ¿sabes Dios esto? No, es tenerlo de amigo, es contarle toda, aún mis circunstancias, aún mis experiencias, aún cómo me siento, porque es mi amigo. Más allá de ser mi padre, es mi amigo. Yo tengo que contarle mi vida. Por eso es la relación íntima con el amigo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a tener una relación muy crucial desde muy temprana edad con el Señor. Sirvió bajo la guía de los mentores. Por eso yo hablaba también que es importante tener un mentor el cual te pueda guiar. ¿Por qué? Porque esto es un gran ejemplo de lo que habla la palabra, porque para levantar una generación profética se necesita un mentor, porque no se va a soplar aire para que lo aprenda. ¿Me entiendes? Siempre necesitamos. Por eso la palabra dice que espada con espada se afilan. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé lo puedo aprender de ti y lo que tú no sabes lo puedes aprender de mí. ¿Me entiendes? Entonces es un constante aprendizaje. Entonces, dice que servir bajo la guía de mentores piadosos nos prepara para nuestro llamado. A través de la obediencia y la fidelidad nos acercamos a la voz de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel al principio, él no reconoció la voz. ¿Se acuerdan que yo les conté esto? Que él no había reconocido la voz de Dios. Pero después empezó a afinar su oído y empezó a escuchar la voz de Dios. Entonces Samuel sabía quién era la voz de Dios. Entonces nosotros como profetas tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que acostumbrar el oído espiritual a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque quizás
¿Por qué se piensan ustedes que hoy en día la mayoría están siendo confusos? La mayoría están siendo confundidos con las voces, porque escuchan muchas voces, pero no saben discernir la voz de Dios. Yo les voy a decir cómo es la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de autoridad. Es muy suave. Es muy con autoridad. Es muy, no es como decir, es a rajatabla. Es decir, cállate. Esto no. No, Él no es así. Él es amor. Él te dice, no, hijo, eso no es así. No, hijo, ¿sabes qué? Estás mal. Vas por mal camino. Mira, yo te ayudo. Es comprensible. La voz del Padre es comprensible. Es hermoso cuando el Padre te habla. Tú no tienes una idea lo que es. Muchos lo habrán escuchado seguramente. Pero bueno, gloria a Dios porque podemos escucharle. Entonces en 1 Samuel 3:10 dice, habla que tu siervo oye. Así le dijo Samuel. Habla que tu siervo oye. Él no dudó ni un minuto en responderle a Dios. ¿Por qué? Porque él ya había acostumbrado su oído a escuchar su voz. Entonces ya no le decía, Elí, ¿fuiste tú? No, él ya sabía que era Dios. Entonces la respuesta inmediata de Samuel a la palabra del Señor nos recuerda la importancia de estar siempre disponible para escuchar y entender el llamado de Dios. A medida que Samuel crecía, llegó a establecerse como profeta de Jehová en 1 Samuel 3:20, un líder poderoso y juez de Israel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Eso lo encontramos en 1 Samuel 3:20. Su fidelidad en este llamado divino tuvo un impacto duradero en el pueblo de Dios durante su tiempo y resuena a través de generaciones de creyentes a lo largo de los siglos. Nosotros muchas veces hemos tomado a Samuel como modelo para muchas prédicas. ¿Por qué? Porque Samuel fue el que marcó la diferencia. ¿Me entiendes? Samuel fue el que marcó la diferencia. Hoy somos inspirados en la vida del profeta Samuel para siempre. Escuchamos la voz de Dios en nuestra vida diaria. Somos obedientes a su llamado, a su instrucción. Tenemos que permanecer comprometidos y fieles a su propósito. Al hacerlo, nosotros también podemos experimentar esto. La misma intimidad que tenía Samuel con Dios también lo podemos hacer nosotros. Entonces, lo más lindo de todo esto es cuando nosotros tenemos fidelidad con Dios, porque Él también tiene fidelidad con nosotros. El que es fiel con Él es fiel con Él, con la persona también. Si yo soy fiel con Dios, Dios es fiel conmigo. La fidelidad inquebrantable de Samuel fue un faro de confianza en Dios. Samuel fue el último juez y el primer profeta de Israel. Fue un hombre de fidelidad inquebrantable que exhibió una profunda confianza en Dios durante toda su vida. Eran amigos, es como yo le digo. No tengamos a Dios a lo lejito. Tengámoslo acá al lado, que se siente con nosotros. En este momento está Él sentado al lado mío. Seguramente está sentado con ustedes en ese momento donde ustedes están. ¿Por qué? Porque Él es mi amigo. No le hace falta invitación para que Él venga y se siente. No le tengo que decir, venite, Señor, sentate. No, Él sabe que tú dices, ven y siéntate conmigo en su corazón y Él se sienta. No hace falta que lo digamos. Él ya lo sabe. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Esa es la relación que Dios busca. Por eso Dios busca en esta generación profetas que se levanten con un corazón genuino, con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, con un oído abierto a escuchar su voz. Amén. Desde los primeros años la vida de Samuel estuvo marcada por la comunicación constante de Dios. Y se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo Dios puede obrar a través de una persona que confía plenamente en Dios. Mira, hay muchas veces que nuestra fe empieza a fallar.
Hay mucha fe que nuestra fe empieza a dudar. Y cuando nuestra fe empieza a dudar, empezamos a bajar el nivel de confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios confía plenamente en ti. En que tú lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien. En lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque Él confía en ti. Él no te va a dar un ministerio profético si Él no confiara en ti. Porque aún sabiendo que somos personas que nosotros cometemos errores, pero Él nos da un poquito de confianza para que nosotros nos acerquemos a Él, confiemos también en Él. Mira, hermano, cuando el Señor me ha mandado decir una palabra, yo he tenido que pensarla 2 veces. ¿Saben por qué? No es por miedo, es por temor. Cuando nosotros hablamos de temor, hablamos de un temor no malo, sino que estamos hablando de un respeto, de que diga lo que Él dijo. ¿Me entiendes? Cuando por ahí el Señor te da una palabra para decir y tú no la dices por miedo a que te puedas equivocar, no estás confiando al 100% con Dios. Y lo que Él pide es confianza al 100%. Porque si tú estás escuchando la voz de Dios, si estás escuchando lo que Él te dijo que tengas que decir, no tienes que dudarlo. ¿Quién más te lo va a decir? Si estás en plena comunión con Él, no es el enemigo, ese es Dios. La fe de Samuel en Dios era evidente en su disposición a servirle y escuchar su voz. La dedicación de Samuel comenzó a una edad temprana, cuando su madre Ana lo llevó al tabernáculo. Y a pesar de su corta edad, Samuel ya había desarrollado una relación cercana con él. Hasta ahí llegamos. La Biblia nos dice que Samuel ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Esto lo vemos en 1 Samuel 3:1. Dice, una noche el Señor le habló a Samuel en una visión y desde ese momento Samuel entendió que debía escuchar y seguir la voz de Dios. Este llamado de Dios marcó el comienzo de un viaje de crecimiento espiritual y ministerio que durará toda su vida. A lo largo de su vida, Samuel permaneció fiel a la guía de Dios en sus responsabilidades y decisiones. Él no decidía solo. A ver, suponte, a mí se me presentó un trabajo hace poquito y ya estaba todo listo para empezar a trabajar. Me dijeron que el día 2 yo tenía que entrar a trabajar, me hacían contrato, todo. Era de noche porque era en un hotel, trabajar en una cocina y todo lo demás. Yo le dije al Señor, mira Señor, si es tu voluntad, la puerta se va a abrir. Si no es tu voluntad, la puerta se va a cerrar. Quizás algo mejor tú tendrás para mí, porque ahora yo dependo de Él al 100%. ¿Me entiendes? Estoy sin trabajo, es verdad, estoy sin trabajo, pero yo dependo al 100% de Él. ¿Me entiendes? Entonces, hasta ahora Él no me ha hecho faltar nada, pero así yo soy. Yo no voy si Él no va primero. Yo no voy si primero yo le digo, Señor, si tú no vas primero, yo no voy. Si tú vas, yo voy. Si no, no. Y si ese trabajo es para mí, pues que la puerta se abra. Y si no es para mí, que no se abra. Eso es aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque tú no haces nada sin preguntarle a Dios primero. Porque cuando tú vas con tu amigo y vas a buscar un regalo para una novia, para un novio, para un hijo, para una hija o para tu esposa o tu esposo, siempre vas a ir con tu amiga y le vas a preguntar a tu amiga o a tu amigo, decime, ¿te gusta? ¿Qué me dices tú del regalito que le voy a hacer a mi esposa? ¿Le va a gustar? ¿Qué dices tú? Y tu amiga te va a decir, y mira, conociéndote a ti como eres, me imagino que todo lo que tú le regales le va a gustar. A ver, probemos con probemos con el otro. Es un amigo. Así quiere el Señor que sea Él, que nosotros lo tengamos a Él. Que no hagamos nada sin preguntarle, no pidiéndole permiso, sino diciéndole, Señor, ¿será que te gusta?
Yo hay muy pocas veces que yo le digo Señor, yo le digo el amado, yo le digo mi amado. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Por ahí le digo mi amado Jesús, porque es mi amigo. Yo no le digo, Dios, te amo. No, yo le digo, Señor, mi amado, tú no sabes cuánto yo te amo. Porque es mi amigo. Dice que en 1 Samuel 9, versículo 15 al 17, un día antes que Saúl viniese, Jesús había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. En 1 Samuel 9, versículo 15 al 17. Samuel escuchaba la voz de Dios. Solamente escuchaba la voz de Dios. Él no lo veía ni en visiones, ni en sueños, no. En oído le hablaba el Señor. Dice que incluso mientras lloraba el rey Saúl rechazado, obedeció el mandato de Dios de ungir a David. Esto fue lo que pasó cuando realmente Saúl dejó de ser rey, de que Dios ya lo había desechado, porque Dios le había dado oportunidades a Saúl de hacer las cosas bien y Saúl no obedeció, seguía haciendo las cosas mal y no quería escuchar a Samuel. Y ahí fue cuando Samuel escuchó la voz del Padre, donde el Señor le dijo que fuera y que ungiera a David. Finalmente la vida de Samuel sirve como testimonio no solo en la fidelidad y confianza en Dios, sino también de la fidelidad del Señor al utilizar a quienes le entregan su vida. Por eso yo acostumbro a decir que no todo el que profetiza es profeta. Las escrituras nos dicen, a medida que Samuel crecía, Jehová estaba con él y ninguna de sus palabras caía a tierra. En 1 Samuel 3, versículo 19. Esta clara demostración de la presencia de Dios en la vida de Samuel es un recordatorio para todos nosotros cuando nosotros confiamos en Dios y elegimos vivir la fidelidad con Él. Su unción y favor supervisan nuestras vidas. ¿Qué podemos considerar de la fidelidad inquebrantable de Samuel como una inspiración para profundizar nuestra relación con Dios? A mí, por ejemplo, yo lo admiro porque a mí me da la certeza de decir así, de confiar plenamente en Dios, porque Samuel confiaba totalmente de Dios y él dependía de Dios totalmente, porque aprendió también a escucharlo, aprendió a obedecerlo. Así tenemos que ser nosotros. Esa es la generación que Dios quiere en este tiempo, que escuchen, que se dejen moldear, que se dejen manejar, que se dejen transformar, que se dejen, a ver, ¿cómo te podría decir? No es que seamos marionetas, sino lo que Dios quiere, una relación más íntima con el hombre. Por esa misma razón Jesucristo se dio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para la redención. ¿Y cuál fue la redención? ¿Solamente fue por nuestro pecado la redención? No, fue para entablar la relación de Dios con el hombre, la relación que se había perdido. Esa es la relación que Dios está buscando en este tiempo, es restaurar el ministerio profético. Por esa causa, no solamente el profético, los 5 ministerios, pero más que nada el profético y el apostólico. Samuel, el profeta y juez de Israel, jugó un papel fundamental en el establecimiento de reyes sobre la nación israelita. Al analizar su vida, vemos cómo Dios utilizó a Samuel para ungir y moldear el liderazgo de Israel.
creando una base sólida para el futuro de la nación. ¿A qué fuimos enviados nosotros? También a restaurar el liderazgo de un pueblo decadente, a levantar una generación profética que está en decadencia. Porque yo te puedo decir muchas cosas que hoy en día hay muchos que cometen muchos errores por falta de guía, por falta de aprendizaje. Porque ya se piensan que porque ya son profetas ya pueden ir por su camino y hacer lo que se les dé la gana. No, Señor. Cuando tú eres un profeta, tú dependes de Dios. Cuando tú eres un profeta, tienes que aprender a afinar el oído. Tienes que aprender a tener el discernimiento de espíritu para poder escuchar lo que Dios te dice. Y hablar lo que Dios te dice, no lo que tú quieras. A mí me pasó una vez, hace un poquito, hace bastante tiempo, ¿no? Me pasó esto. Que un día el Señor me mostró una cosa de una persona, o me dijo una cosa de una persona. Y resulta ser que yo estaba a falta de experiencia. Sí, tenía mi mentor, pero yo estaba a falta de experiencia igual. Recién estaba empezando, me acuerdo. Y me acuerdo que agarré y fui yo a la persona y le dije, mira, pasó esto, pasó lo otro, te vi así, tú haces... Hasta que un día el Señor me llamó la atención. Y me dijo así, que callara. Y que cuando Él hablara, yo hablaba. Que yo iba a hablar lo que Él dijera y no lo que yo quisiera. Y ¿saben una cosa? Me cambió la historia. Me cambió la historia porque al ser inexperta yo cometía errores. Pero Dios me corrigió. Mi amigo me corrigió. Y cuando Él me dijo, vas a decir lo que yo diga y no lo que tú quieras, y vas a hacer lo que yo te diga y no lo que tú quieras, aprendí. Y yo creo que a muchos de nosotros de los que estamos aquí, me parece que a muchos les ha pasado. Que muchas veces decimos, pero no fue Dios quien lo dijo. Quizá fue en nuestro propio corazón. Pero cuando empezamos a caminar y empezamos a tener más conocimiento y aprendemos a discernir a Dios, a escuchar su voz, ya sabemos que cuando Él te dice, dilo, pues dilo y no te calles. La vida de Samuel tuvo un comienzo humilde como Dios lo llamó en su niñez. Y el primer caso que vemos en Samuel asumiendo su papel de ungir a un rey es cuando el Señor lo guía para ungir a Saúl, en primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo Israel? Sobre su pueblo Israel. La obediencia de Samuel al mandato de Dios preparó el escenario para el reinado de Saúl y el establecimiento de la primera monarquía de Israel, la unción de David. Y acá voy. En este tiempo, yo les voy a decir esto. En este tiempo hay muchos pastores, muchos ministros, que si tú no tienes un certificado donde te diga que fuiste ungido como profeta, no te dan la entrada a la iglesia. Si no tienes un carnet que te diga que tú eres profeta, no te dejan entrar en la iglesia. Pero déjame decirte algo. Un día fuimos con mi esposo a una iglesia, que éramos nuevos recién en ese lugar donde el Señor nos había mandado. Y justamente estaban hablando del tema, fuimos invitados por otros pastores, nosotros éramos nuevos todavía en el ministerio. Y caminamos y fuimos y el Señor empezó a hablar por medio de uno de sus siervos. Y empezó a hablar sobre el tema de Saúl y el tema de David. El tema de Saúl y el tema de David son dos cosas diferentes, porque Saúl fue por la mazmorra.
La mazmorra tenemos que entender que es como si fuese como si fuese una bolsa de cuero que llevaba aceite o puede llevar agua, pero en este caso llevaba aceite y fue ungido por la mazmorra. ¿Por qué? Fue ungido por hombres, porque el hombre quiso que se levantara como rey, porque el pueblo fue el que lo pidió como rey. Pero David fue distinto. David fue ungido con el cuerno. El cuerno significa también, es la unción de parte de Dios, pero no por el hombre, sino es levantado por el mismo Dios. Cuando nosotros fuimos con mi esposo a la iglesia, estaban hablando de ese tema. Me hacen pasar adelante y ahí fue cuando el Señor también me reprendió y me dijo, vas a hablar lo que yo te diga y no lo que tú quieras, me decía. Bendiciones, apóstol Blanca, bendiciones. Y en un momento dado, el Señor me dijo, ¿sabes una cosa? Tú no fuiste llamada por hombres ni ungida por hombres, tú fuiste ungida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te levanta, me dijo. Mira, hermano, todo el mundo que estaba ahí atrás, que eran conocidos de mi esposo, eran pastores, eran apóstoles, todo el mundo escuchó lo que el Señor me había dicho a mí y a mi esposo. No fueron levantados por el hombre, me dijo, fueron levantados por el Espíritu Santo. Y ¿sabes una cosa? Yo no tuve un certificado donde me dijera, Leticia Barbero González, profeta del ministerio, no, nada. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me ungió con su Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor en este tiempo. Levanta sus profetas genuinos de fuego para este tiempo. Con el aceite del cielo, con el aceite que viene en el cuerno, no con la mazmorra. Porque cuando te levantan con la mazmorra tienes que ir con un certificado. Pero cuando tú vienes con el ungimiento del cielo, aún hasta los profetas se dan cuenta quién eres tú. Por lo que tú portas. Porque tú portas lo que Dios te da, lo que tienes del cielo. El fuego del cielo es lo que tú portas. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Esto fue lo que pasó con Saúl. Y esto fue lo que pasó con David. Esa es la diferencia. Por eso en este tiempo Dios levanta una generación profética. Levanta sus profetas, pero profetas que son levantados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El hombre, precisamente es así, profeta. El hombre es el que quiere ver. A ver, ¿en qué año fuiste levantado y a ver cuándo caduca? Es lo único que falta que puedan decir. Pero ¿saben una cosa? Muchos me han señalado, como algunos de ustedes también pueden haberlo señalado. Pero a mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que diga Dios. A mí me importa lo que diga mi Padre de mí. A mí no me interesa la gente lo que diga. Me costó mucho tiempo entenderlo, pero para la gloria de Dios, cuando uno va caminando en el camino y va madurando, va entendiendo. Amén. La segunda misión de Samuel como principal ungido de Israel se produjo cuando Dios lo dirigió a la casa de José en Belén. Allí Samuel debía ungir a uno de los hijos de Yesé como futuro rey de Israel. Ahí fue cuando levantó a David. El relato de 1 de Samuel 16, versículo 12 al 13, revela cómo Dios lleva a Samuel, a David, el hijo menor, y el Señor le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió por medio de sus hermanos. A ver. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Esta unción significa la elección divina y el nombramiento de David. Entonces, si te ungió el Espíritu Santo a ti y te levantó como profeta de las naciones, eso significó que fue una elección divina de parte de Dios. Ya vienes equipado mucho antes de nacer. Quien más tarde se convirtió en uno de los reyes más grandes de la historia. Dice, Samuel, al ungir tanto a Saúl como a David, demostró el poder de Dios obrando a través de su profeta y estableció la tradición de ungir a los futuros reyes de Israel.
A través del papel integral de Samuel en la unción de reyes, somos testigos de la importancia de buscar la guía y la sabiduría de Dios al seleccionar líderes. Como cristianos debemos aprender la fidelidad de Samuel y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestras vidas, incluidas las decisiones del liderazgo. Que nuestra devoción a Dios y la obediencia a su llamado, como Samuel, traigan transformación y bendición en nuestro mundo de hoy. Amén. Lecciones de viaje profético de Samuel es aceptar la voluntad y los propósitos de Dios. Así como Samuel aceptó los propósitos de Dios y su voluntad, así tenemos que hacer nosotros. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida, no el propósito que yo quiero. A ver, yo estuve en Argentina, porque yo soy argentina. Yo amo a mi país. Pero el Señor me tuvo un tiempo ahí y después me trajo acá a España. Me trajo con un propósito. Y sabes una cosa, yo sé cuál es el propósito, porque ya me dijo cuál era su propósito en mi vida. Al principio yo no lo entendía. Pero hoy le digo, ¿sabes una cosa, Señor? Yo voy a volver a mi país. Pero cuando tú hayas cumplido tu propósito en mí. Y en un momento dado, el Señor también me dijo, no te voy a dejar ir hasta que no haya cumplido mi propósito en ti. Entonces, ¿Dios tiene propósitos con nuestras vidas? Claro. Dios tiene también, tenemos que también aceptar su voluntad. El venir aquí a este país que me adoptó, hoy por hoy, gracias a Dios, yo tengo la legalidad y tengo también la autoridad sobre este lugar. Pero por gracia de Dios, no porque yo me lo merezca. Gloria a Dios por eso. Aguánteme un segundito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que aceptarla, ¿ven? Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. En los primeros días del ministerio de Samuel aprendió la importancia de estar atento a la voz de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel en la noche, él no lo reconoció al principio. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa que nosotros no le reconocemos al principio. Pero ya cuando empezamos a afinar nuestros oídos y empieza a llamarnos, porque no te va a llamar una sola vez, te va a llamar varias veces, entonces tú te vas a dar cuenta quién es Él. Amén. Entonces, siempre tenemos que decir como dijo Samuel, que ese también es un gran ejemplo para mí, decir, Señor, aquí estoy, aquí está tu sierva y tu sierva oye. Dime. Para caminar en la voluntad y el propósito de Dios debemos ser sensibles a su voz y estar dispuestos a prestar atención a su guía. Esto significa dedicar tiempo a la oración y a su palabra y estar lo suficientemente quietos para discernir su voz, su dirección y demostrar obediencia cuando Él habla. Y otra de las cosas, aprender a confiar en su soberanía. Como profeta, Samuel tuvo que entregar mensajes difíciles al pueblo. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces nosotros queremos entregar un mensaje de parte de Dios y decir, Señor, ¿qué mensaje tan áspero voy a dar? ¿Y la gente qué va a decir? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que obedecer. A nosotros no nos importa si la persona se sintió mal o si la persona se sintió mal o se sintió bien. Nosotros estamos mandados precisamente como profetas al pueblo para levantar, para derribar, para plantar, para arrancar, para edificar. ¿Me entienden? Si nosotros queremos edificar un pueblo, tenemos que sacar las raíces que hay, raíces de amargura, las raíces que hay dentro de la iglesia, las tenemos que cortar, arrancarlas directamente. Para eso fuimos mandados. No estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Muchas veces he conocido profetas que se han callado la boca cuando Dios les ha mandado a decir algo, por miedo a que ser criticado, por miedo a no volver a ser invitado al lugar de la reunión donde fue invitado anteriormente. Pero no estamos para agradar al hombre. A veces nos dicen que somos duros. Tampoco estamos para juzgar todo el tiempo al pueblo. Si Dios nos da una palabra para juzgar o sojuzgarla, ¿la podemos hacer? Sí.
Pero Dios no solamente me lo va a decir a mí, se lo va a decir a otros profetas también, porque Dios se mueve de esa manera. Por ejemplo, este año, la palabra de este año, antes de empezar este año, me acuerdo el año pasado, a principios de noviembre, el Señor ya me había dado la palabra para este año, que era conquista. Y yo le decía, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a hablar yo de conquista? ¿Qué voy a decir yo de conquista? Y un montón de cosas, ¿no? Pero en verdad, después fui confirmada. Después me lo confirmaron otros más. Y así mismo es lo que la palabra se suelta hoy. Entonces, uno no tiene que callar, uno tiene que hablar. Porque dice la palabra que si nosotros callamos, dice que las piedras hablarán. Y si nosotros callamos, pues nosotros vamos a ser juzgados por las palabras que no hemos guardado también. Entonces, nosotros tenemos que someter el control a su voluntad. Samuel continuó siguiendo su guía y finalmente ungió a David como futuro rey en 1 Samuel 16, versículo 13. Y creer en la soberanía de Dios significa confiar en que Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. Incluso cuando las circunstancias no tienen sentido o cuando nos enfrentamos incluso a circunstancias indeseables a veces o a veces cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. Al no poner nuestra fe y al control de Dios, podemos abrazar, cuando ponemos nuestra fe al control de Dios, podemos abrazar con confianza su voluntad y su propósito, sabiendo que Él hará todas las cosas para bien. Esto lo encontramos en Romanos 8:28. Tenemos que ser fiel y persistente. Vamos a tener guerra, vamos a tener luchas, vamos a tener batalla. Podemos doblar la rodilla delante de Dios, pero nunca delante del enemigo. A lo largo de la vida, Samuel se dedicó a servir a Dios y al pueblo de Israel. Como profeta, juez y líder, Samuel actuó con integridad y fidelidad, guiando a Israel durante muchos años. Debe haber sido muy, muy duro Samuel cuando le tuvo que decir al anterior rey que iba a dejar de serlo, ¿no? Debe haber sido muy difícil para Samuel haberle dicho a este rey: ¿por qué no consultaste antes de ir a la batalla? Porque recordemos que este rey, antes de dejar de ser rey, él no consultó a Dios sobre la batalla que se fue contra los filisteos. Y los filisteos terminaron quitándole la vida a él y a sus hijos. Y el reinado de este rey terminó. Y ahí fue cuando fue ungido David, ya estaba ungido David. Ahí fue cuando asumió David. Entonces, si nosotros no consultamos a Dios ante todas las cosas, podemos perder la cabeza. Entonces, incluso frente a los desafíos, Samuel nunca vaciló en su compromiso con Dios y su propósito. Al hacerlo, podemos estar seguros de que estamos construyendo un legado duradero de fe y que tendrá un gran impacto significativo a quienes nos rodean. Entonces, al reflexionar sobre el viaje profético de Samuel, podemos decir que estamos animados para poder seguir en la voluntad y en el propósito de Dios, estando atento a su voz. Estando atento a su voz. Confiando en su soberanía y dedicándonos al servicio fiel y persistente. Al hacerlo podemos esperar y experimentar una vida llena de bendiciones, de la guía y la presencia de Dios. O sea que solo no, con Él. Entonces, el ministerio profético de Samuel revela la importancia de escuchar la voz de Dios en nuestra vida diaria. Como profeta, juez y sacerdote, Samuel fue una figura clave en la historia de Israel que desempeñó un papel fundamental en la dirección del pueblo de Dios. Su vida ejemplificó la obediencia al Señor y a través de su guía profética, la nación de Israel experimentó tantas bendiciones como juicio. En 1 Samuel 3, 19, 20 dice, y hoy nosotros
no solamente como profetas, no solamente como ministros de parte de Dios, ¿no? Sino como creyentes podemos obtener sabiduría de su vida y aplicar verdaderamente sus fundamentos, o sea, las verdades fundamentales de su ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Sintonizar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros sintonizar la voz de Dios? ¿Cómo podemos sintonizar la voz de Dios? La capacidad de Samuel para escuchar y discernir la voz de Dios comenzó cuando era solo un niño. Cultivar la sensibilidad espiritual es vital para nuestro crecimiento, ya que nos permite caminar en el plan y en el propósito de Dios. Obedeciendo plenamente las instrucciones de Dios, la obediencia de Samuel a Dios fue el fundamento del ministerio profético. ¿Cuál es el fundamento entonces de un ministerio profético? ¿Cuál es el fundamento? La obediencia. No solamente la obediencia, un corazón dispuesto. No solamente un corazón dispuesto, sino discernir la voz de Dios. ¿Y cómo es? No es solamente eso, sino que es someter nuestra propia vida. Someter nuestra vida a Él. Entonces, cuando nosotros sometemos nuestra vida a la dirección de Dios, nos posicionamos para recibir bendiciones y favores. Eso es verdad. Buscamos la guía de Dios para tomar decisiones, desde seleccionar el primer rey de Israel hasta consultar a Dios en asuntos de guerra y paz. Bueno, si vamos a lo que es de guerra y paz, también vamos a la parte de lo que es Josué, a lo que fue Moisés. Moisés no hacía nada sino consultaba a Dios primero. Y Josué fue el que siguió. Él no pudo conquistar la tierra prometida sin haberle preguntado a Dios primero. Si no hubiese tenido la confianza plena y haberlo tenido a Dios como amigo, Josué no lo hubiese hecho. No hubiese llegado. Por eso es importante. La vida de Samuel demuestra el valor de buscar la guía divina en cada situación. Esto lo vamos a encontrar en 1 Samuel 9:15 al 17 y 1 Samuel 7, versículo 8. El Espíritu Santo, nuestro ayudador y consejero, continúa hoy la obra de guía profética como Jesús prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nuestro deber como creyentes es buscar la guía del Espíritu Santo y ser sensibles a sus impresiones, ya sea a través de la Escritura, ya sea a través de la palabra profética o a la voz apacible, delicada de nuestro corazón. Y aquí hay pasos prácticos que podemos tomar para caminar guiados por el Espíritu. Primero, tenemos que desarrollar una vida de oración. Si tú no tienes oración, no vas a aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios no te va a poder hablar si no tienes una comunión íntima con Él. Como seguidores de Cristo tenemos acceso a la misma guía profética que Samuel brindó a Israel. El buscar la dirección del Señor en nuestras vidas y cultivar un estilo de vida de oración e intimidad con el Espíritu Santo, podemos permanecer en la sintonía con la voz de Dios y vivir su plan divino para nuestras vidas. Jeremías 29:11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros nos tenemos que comprometer a caminar en el legado de Samuel, siendo un pueblo verdaderamente escuchado y verdaderamente, como quien dice, escuchar y obedecer la voz de Dios. Amén. Tenemos que entender que como miembros del cuerpo de Cristo nosotros también tenemos el precioso privilegio y se debe de implementar el reino del Señor aquí en la tierra. Cuando dice la palabra que Juan el Bautista decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, él estaba hablando de que el reino de los cielos se había acercado, de que el reino ya se había acercado, que ya estaba en la tierra y que ya el reino de los cielos significaba una cultura profética, una forma de vida diferente, porque Jesús fue un ejemplo vivo de una cultura profética distinta, porque Él fue el que marcó la diferencia.
¿Me entiendes? Él fue a los perdidos, Él fue a los que estaban heridos, Él fue a los que los judíos nunca se hablaban con los samaritanos, Él también fue a los gentiles. Es tremendo lo que Jesús hizo. Y lo que siguieron haciendo sus apóstoles, y lo que siguieron haciendo sus profetas. Dios mío, es tremendo. Sintámonos animados para proclamar el mensaje con convicción, confiando en que a medida que cumplimos fielmente nuestras funciones proféticas, o sea, que sigamos hacia adelante, amén. Entonces, la figura bíblica de Samuel ocupó un lugar especial de importancia dentro de la fe hebrea, sirviendo no solo como líder de los israelitas, sino también como profeta de la historia de Samuel, y que también está íntimamente relacionado con la fe de los hebreos, y su papel profético ha sido celebrado durante siglos. Amén. La historia de Samuel, la verdad que es algo muy, muy lindo para leerlo, así que yo les animo a que ustedes puedan leer todo lo que es primera y segunda de Samuel. Después primera y segunda de Reyes, ahí está él también tuvo un papel muy importante en todo eso, amén. El papel profético de Samuel no se limitó a la monarquía, fue un feroz criticado de las prácticas no deseadas del pueblo, llamándolo al arrepentimiento y la justicia. Él era el que proclamaba, él era el que le decía al pueblo que estaba pecando. Es lo mismo que el Señor te manda en este tiempo, es lo mismo que Él está haciendo en este tiempo, llamando al arrepentimiento como en el tiempo de Juan el Bautista, como en el tiempo de Samuel. No solamente advirtió al pueblo sobre las consecuencias de sus acciones pecaminosas, sino que también se sintió llamado a darles esperanza y seguridad a través de sus mensajes. Como poderoso recordatorio de la bondad de Dios, declaró que si el pueblo se volviera al Señor y obedeciera fielmente sus mandamientos, Dios lo bendecirá con paz, abundancia y seguridad. La misión profética de Samuel finalmente renovó la fe de un pueblo y allanó el camino para el eventual establecimiento de Israel como nación unificada e independiente. Varios siglos después, y todavía es posible sentir el poderoso legado del ministerio de Samuel en las historias. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿La tienen clara? Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, mis amados, hasta aquí ha llegado la primera clase, la siguiente clase. Espero que hayan podido entender. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria, te doy la honra por este momento, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que mis hermanos hayan podido entender, Señor, que sea guardado en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados.